Hola, 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 muy buenos días. Hola, profe. Hola, compadre. Hola, buenos Siempre, días. siempre están los mismos. 6 personas a primera hora, después se van incorporando. Buenos días, buenos días. Buenos días. Eh, bueno, vamos a continuar en la materia. Vamos a ver hoy entonces el otro tipo de sustitución. Habíamos visto entonces desde el lunes y martes, vimos que los halogenuros alquilos podían experimentar reacciones, un ataque nucleofílico, una sustitución nucleofílica. Ellos podían sustituir su átomo de halógeno, y también ayer vimos que no solo los halogenuros alquilos, sino los alcoholes también podrían experimentar primarios, podrían experimentar sustituciones nucleofílicas para obtener halogenuros alquilos. Y bueno, y eso ocurría porque el carbono, al cual está enlazado ya sea el halógeno o al cual ya está enlazado ya sea el OH de un alcohol, se estaba bastante positivo debido a la diferencia de electronegatividad con ese otro átomo electronegativo. Por lo tanto, susceptible al ataque de un nucleófilo, o sea, que se acerque a ese carbono positivo, se acerque a una especie negativa, o sea, un nucleófilo, y lo desplace. Y entonces habíamos visto que eso ocurría por un mecanismo bimolecular, una SN2, o sea, donde se dice que es bimolecular porque el paso lento de la reacción, en el paso lento de la reacción están involucrados los dos reactantes, o sea, el sustrato y el nucleófilo. Y que todo ocurre en un solo paso, con su diagrama de energía, como vimos, etc. También estudiamos los efectos de los distintos de los distintos componentes en la reacción, o sea, cómo afecta el nucleófilo en la velocidad de la reacción, mientras más fuerte la reacción más rápida, cómo afecta el sustrato, mientras más primario, entre comillas más primario, ¿no? No puede ser más primario, pero bueno, primario reacciona mucho más rápido que secundario, terciario no reacciona por una SN2. Vimos también que el grupo saliente, mientras mejor es ese grupo saliente y uno asocia el grupo saliente, uno lo asocia a una base conjugada de un ácido, entonces mientras mejor se estabilice esa base conjugada, mejor grupo, más rápido va a salir, entonces mejor grupo saliente es. También eso aumenta la velocidad de la reacción, y también vimos el efecto del disolvente, porque estas reacciones no se hacen en estado sólido, se hacen en presencia de un disolvente, y vimos que los mejores disolventes para una SN2 son los disolventes polares, porque tienen que disolver el nucleófilo, que por lo general es una sal, es un anión, y tiene que ser aprótico, o sea, no puede haber hidrógenos unidos a oxígeno ni nitrógeno, o sea, no pueden ser alcoholes, no puede ser agua, no pueden ser aminas, el disolvente, debido a que esos disolventes que acabo de mencionar son próticos y pueden solvatar al nucleófilo, y no lo van a dejar avanzar, y no lo van a dejar llegar a su objetivo, que es atacar al carbono. Esto fue con respecto a SN2, y dijimos ayer que íbamos a estudiar entonces ahora otro tipo de mecanismo que experimenta los halogenuros alquilos, pero que va por una vía distinta, o sea, el producto va a ser el mismo. Va a ser una sustitución nucleofílica, el nucleófilo va a ser quien ataque al halogenuro alquilo, pero la forma en que esto ocurre es distinta. Y esta nueva forma se basa también en evidencia experimental, como el mismo de la SN2, existía una evidencia experimental de que al aumentar la concentración tanto del sustrato como del nucleófilo, aumentar la velocidad de la reacción, aquí hay evidencia experimental de que cuando tú la reacción la haces con un tipo de sustrato determinado, o sea, con un tipo de halogenuro determinado, tú aumentas la concentración del sustrato y a la velocidad aumenta, pero cuando tú aumentas la cantidad de nucleófilo, resulta que no hay variación en la velocidad. Entonces, obviamente eso responde a una ecuación de velocidad de este tipo, en la cual en el paso lento de la reacción está involucrado solamente el sustrato, o sea, el nucleófilo no aporta nada en el paso lento de la reacción. Entonces, evidentemente, el mecanismo, la vía por la cual está ocurriendo esta reacción tiene que ser distinta a la anterior, porque si tú modificas la concentración del nucleófilo y no aumenta la velocidad, significa que el nucleófilo no está presente en el paso lento de la reacción. Entonces, el mecanismo propuesto para esto es que
primero lo que ocurre tendría que ser entonces la eliminación del grupo saliente. ¿Ven? Entonces un halogeno alquilo lo que hace es que bota, elimina el grupo saliente, y claro, fíjense que en esta eliminación aquí no hay presente, en esta ecuación, no hay presente el nucleófilo, no está presente el nucleófilo, simplemente él elimina el grupo saliente, ese enlace se rompe. ¿Y por qué se rompe? Fíjense que aquí la flecha está dirigida hacia los reactantes, ¿no? No es que eso se rompa así tan fácil, de hecho ese es el paso lento. ¿Pero por qué puede romperse? Porque te va a generar un intermediario que tiene cierta estabilidad. Fíjense que este halogenuro alquilo que está puesto acá es un halogenuro alquilo terciario. Recuerden que los sustratos terciarios no experimentaban SN2. ¿Vieron? El sustrato terciario no experimenta SN2. No experimenta SN2 porque el nucleófilo no puede entrar y atacarlo por la parte de atrás, porque tiene mucho impedimento estático. Entonces, si no experimenta SN2, no significa que no ocurra una sustitución. Sí, ocurre la sustitución, lo que ocurre por un mecanismo distinto que sería un mecanismo unimolecular. O sea, él es terciario, él puede eliminar el grupo saliente y puede permanecer en el balón de la reacción, puede permanecer como un carbocatión terciario. Ustedes saben que los carbocationes terciarios son muy estables porque tienen la posibilidad de estabilizarse por hiperconjugación y por los efectos inductivos MAGI que le entregan esos tres grupos metilo, ¿no? O esos tres grupos R, porque estamos hablando de terciario. Terciario, de forma general, sería un carbocatión que tiene tres grupos R, no tiene por qué ser metilo siempre, aquí puede haber isopropilo, etilo o lo que sea, pero tres grupos R. Entonces, claro, el orbital que está vacío en el centro se estabiliza por hiperconjugaciones que le entrega cada uno de estos grupos R o por efecto inductivo que él entrega a través del enlace sigma cada uno de estos grupos R, efecto inductivo MAGI. Entonces, claro, cuando nosotros estamos entonces frente a sustrato terciario, este sustrato terciario, un halogenuro alquilo terciario, lo que va a hacer primero es eliminar el grupo saliente, de forma un intermediario bastante estable, o sea, tiene un tiempo de vida media que puede vivir en el balón de la reacción, puede estar presente, y por lo tanto, una vez que está presente ese intermediario de reacción, el nucleófilo aprovecha de él, lo ataca, de forma un producto, casi producto, y luego ocurre una reacción ácido-base. Ahora, ¿qué es lo importante en este segundo paso? ¿Qué es lo importante en la SN1? En la SN1, a diferencia en la SN2, en la SN1, el nucleófilo que uno usa es un nucleófilo débil. Y ahí está la primera pista, y eso ténganlo presente, ahí está la primera pista para reconocer, identificar cuándo, para predecir, realmente para predecir cuando estamos frente a una SN2 y cuando estamos frente a una SN1. Fíjense que en la SN2 el nucleófilo casi siempre es un nucleófilo fuerte, o sea, un anión, una sal. O sea, vimos un hidroxilo, vimos un metóxido, o metóxido de sodio, hidróxido de sodio, no sé, bromuro de sodio. O sea, todos estos nucleófilos, bromuro, metoxi, hidroxi, todos ellos son sales, son aniones, todos ellos son nucleófilos fuertes que se usan en una SN2. Pero cuando ustedes se van a una SN1, cuando ustedes van a estudiar el mecanismo de la SN1, se dan cuenta que los nucleófilos que se usan son nucleófilos neutros, o sea, metanol, ¿ven? Metanol, puede ser agua, puede ser una amina, H3, NH2, o sea, todos los nucleófilos que uno utiliza en una sustitución nucleofílica unimolecular son nucleófilos neutros. Realmente, como el nucleófilo no interfiere en el paso lento de la reacción debido a la ecuación de velocidad, como el nucleófilo no está presente, realmente uno lo que hace es que lo usa como, cumple dos papeles el nucleófilo. Disolvente, lo usas como disolvente y a la vez como nucleófilo. Entonces, claro, tenemos un nucleófilo débil. Este nucleófilo débil, al no tener un anión, él siempre va a atacar ya sea como alcohol, va a entregar su par de electrones, se queda protonado y va a necesitar entonces de un último paso, que es un último paso rápido, ácido-base. O sea, tenemos un hidrógeno ácido y tenemos una base. Se forma el producto final. Aquí en esta animación ven cómo el halogenuro alquilo elimina el grupo saliente,
se forma un carbocatión terciario. Viene, en este caso están representada una molécula de agua, ¿no? Pero fíjense que el agua sería nuevamente un nucleófilo débil, ¿eh? Viene una molécula de agua, ataca, esa molécula de agua entró protonada y después ocurre entonces un tercer paso que sería la desprotonación. O sea, se fue el grupo saliente, se forma el carbocatión. Este carbocatión ahora se encuentra con muchas moléculas de agua porque el agua sería el disolvente. Viene la molécula de agua, ataca con su par de electrones, se queda positiva porque ahora ese oxígeno tiene 3 enlaces y por lo tanto otra molécula de agua viene y le quita ese hidrógeno que está sobrando. ¿Y por qué las moléculas de agua pueden hacer eso? Porque es el disolvente y es además el nucleófilo. O sea, hay millones y millones y millones de moléculas de agua. Entonces, por eso es que ese carbocatión puede reaccionar con el disolvente, porque habrían millones de moléculas de agua actuando como nucleófilo y también actuando como disolvente. Entonces, ese sería como el mecanismo. O sea, un primer paso que sería el paso lento, la formación del intermediario de carbocatión. Un segundo paso que sería el ataque del nucleófilo disolvente, ¿no? Y un tercer paso también muy rápido que sería una reacción ácido-base ya para llegar al producto, digamos, desprotonado. ¿Cómo sería entonces el diagrama de energía de una SN1? Porque esto no avanza. Digamos, de una SN1 sería de esta forma. O sea, se forma ¿cómo se llama? Se forma el intermediario, el intermediario carbocatión, luego el agua lo ataca y ocurre la reacción ácido-base. Fíjense las distintas energías de activaciones que hay en cada proceso. O sea, en la primera está la energía de activación más grande, o sea, ese es el paso lento. Ese sería el paso lento, o sea, la formación del carbocatión. Estamos con reactante, ese enlace se empieza a estirar. Cuando llega al resultado de transición significa que se rompió completamente y llegamos a un intermediario. Viene el ataque del agua, cuando se empieza a formar el enlace, estaríamos en este punto, estado de transición, se estaría formando el enlace. Si se forma, llegamos entonces a un estado basal, que casi ya ese estado basal es prácticamente el producto. Prácticamente el producto. Fíjense que la energía de activación de ese último paso es casi nada. Incluso hay algunos libros, hay alguna bibliografía que ni siquiera este último paso te lo representa, porque es casi imperceptible, ¿eh? Pero tiene eso, obviamente, al final ocurre una reacción y tiene que haber algún tipo, digamos, de energía de activación, por muy pequeñita que sea. Entonces ese sería el diagrama. Y si tú comparas el diagrama de ambas sustituciones, podemos ver las diferencias. O sea, en la SN2, el diagrama de energía era un diagrama de forma concertado donde no había intermediarios de reacción. En la SN1, ven que acá, esto está sacado de un libro, ¿eh? En la SN1 existe un intermediario. Fíjense que aquí no representaron este último paso. Realmente aquí faltaría un último paso muy, muy chiquitito. Porque siempre en la SN1, el nucleófilo, como es débil, va a entrar protonado y necesita que lo desprotone. ¿Okay? Entonces, como mismo vimos el efecto de los distintos componentes en la SN2, vamos a hacer lo mismo aquí con la SN1. Vamos a ver los distintos efectos de los componentes de la reacción. Teniendo en cuenta, obvio, que la velocidad de la reacción depende solamente del sustrato. Del sustrato. No el nucleófilo. Entonces, con respecto, si la velocidad de la reacción, si el paso lento, ustedes saben ya que el paso lento depende del sustrato solamente, porque depende de la formación de ese carbocatión. Entonces, es bastante lógico pensar que la velocidad de reacción lleva este orden. Terciario, fíjense que lleva este orden, pero realmente yo echaría esto. O sea, un carbocatión primario no se va a formar jamás. No se forma. Entonces, bueno, no se forma jamás, me refiero a un carbocatión primario clásico, que no tenga ningún tipo de estabilización. Pues si tenemos un carbocatión primario que está al lado, digamos, de
benceno, por ejemplo, ahí sí se estabiliza, ¿no? Pero por lo general, carbocationes de halogenuros alquilos alifáticos que no tengan ningún tipo de insaturación, no se va a formar, ¿eh? Entonces, ¿por qué es el orden de reactividad y por qué entonces un sustrato terciario va a reaccionar más rápido que un secundario? Justamente por lo que le decía, porque el intermediario que se forma cuando el sustrato es terciario sería un carbocatión terciario, mientras que el intermediario que se forma cuando el carbocatión es secundario sería entonces un intermediario secundario. Por lo tanto, un carbocatión terciario tiene una estabilización mucho mayor que un carbocatión secundario. Entonces, si él se estabiliza de mejor manera, significa que va a estar más tiempo en el balón de reacción y por lo tanto puede ser atacado por el agua, mientras que un carbocatión por el nucleófilo. Mientras que un carbocatión secundario o primario, como su tiempo de vida es menor porque él no se estabiliza tan eficientemente, entonces él se forma y muere. Por lo tanto, si se forma y muere, o sea, si se forma y se destruye significa que si él se formó, vamos a suponer que él tiene, y si él se formó fue porque eliminó bromo, ¿no? Vamos a suponer él elimina bromo. Elimina bromo. Pero claro, si este carbocatión que se forma no se estabiliza tan eficientemente, lo más probable es que esta reacción, como esto es un equilibrio, lo más probable es que esta reacción vaya para atrás muy rápido. Entonces, esa ruptura no sea tan eficiente. Porque para que sea eficiente, el carbocatión tiene que ser estable. Entonces, claro, mientras más se estabilice ese carbocatión, por ejemplo, uno terciario, mientras más se estabilice ese carbocatión, más avanza este bromuro, más se aleja ese bromuro y el agua puede atacar. Entonces, eh, aquí, cuidado, el sinónimo de estabilización de carbocationes tiene que ver con más reactividad. O sea, a veces eso tiende a confundir. A veces uno dice, bueno, si es más estable, no reacciona. No, aquí el significado de estabilidad de carbocationes tiene que ver con que mientras más se estabilice el carbocatión, significa que más tiempo presente, porque se forma, lo están ayudando en su formación, él se quedó con una carga positiva, lo están ayudando y por lo tanto él se mantiene en balón de reacción mucho tiempo, hasta que vengan y lo ataquen. Entonces, aquí la palabra estabilización de carbocatión es como un sinónimo de reactividad. Mientras más se estabilice el carbocatión, mientras más se estabilice esa especie intermedia, más tiempo de vida tiene, más dura, presente en más tiempo dura vivo, digamos, ahí en el balón de reacción y por lo tanto la probabilidad de que lo ataquen es mayor. Entonces, cuidado con esa palabra porque yo sé que a veces se tiende a pensar de que cuando algo es muy estable significa que no reacciona. No, no. Aquí todo lo contrario. O sea, mientras mejor se estabilice, más tiempo de vida tiene, por lo tanto va a ser atacado más fácilmente porque dura más. Entonces, ese sería el efecto de sustrato. O sea, si yo tengo entonces un carbocatión terciario, si tengo un sustrato terciario y tengo uno secundario y yo les consulto cuál de los dos va a experimentar una reacción SN1 más rápida, obviamente ustedes tienen que decirme que es terciario. ¿Por qué? Porque su intermediario se estabiliza mucho mejor que el de un secundario. Ese es el efecto de sustrato. Vamos a ver el efecto del grupo saliente. Bueno, el efecto del grupo saliente no tengo nada que decir con respecto a eso, salvo que es lo mismo para la SN2. O sea, nosotros vimos que en la SN2 el grupo saliente tenía que ser un buen grupo saliente, o sea, tenía que estabilizarse cuando sale, o sea, tenía que ser una base conjugada de un ácido. Tenías que analizarlo como la base conjugada de un ácido. Mientras mejor se estabiliza la base conjugada, mejor es para esa especie negativa. Bueno, aquí es lo mismo. ¿Y por qué es lo mismo? Bueno, porque aquí en realidad el grupo saliente simplemente lo que hace es salir. Él sale y se acabó. En la SN2 también él sale. Él sale cuando lo ataca el nucleófilo, pero finalmente tanto en la SN2 como en la SN1 el grupo saliente se elimina. El grupo saliente se va. Y por lo tanto, cuando se va, él necesita estabilizarse como base conjugada. Entonces, el mismo criterio que usamos para la SN2, lo vamos a seguir usando para la SN1. O sea, si yo les consulto, bueno, si tenemos ahora un halogenuro alquilo terciario con cloro
y tenemos un halogenuro de alquilo terciario con yodo, y tenemos un halogenuro de alquilo terciario, bueno, un halogenuro de alquilo, no, y tenemos una especie como esta, con el OTS. Recuerden que el OTS lo vimos en la clase ayer, qué cosa era. Si yo les pregunto a ustedes cuál de esos tres halogenuros de alquilo, que los tres son terciarios, cuál de los tres va a experimentar una reacción de SN1 mucho más rápida, obviamente que va a ser este. ¿Por qué? Porque ayer vimos que este grupo OTS, cuando sale ese grupo OTS, se estabiliza muy bien. Estabiliza muy bien, porque ese grupo OTS era así, lo vimos ayer en clase. Entonces, claro, aquí hay una estabilización por resonancia muy eficiente. O el orden que tendría esto sería, no, si esto es A, si esto es B y si esto es C, y yo les pregunto, ordénenlo de acuerdo a su velocidad de reacción en una SN1, obviamente que C va a ser mayor que B y B mayor que A. C porque se estabiliza muy bien, porque el grupo saliente se estabiliza muy bien por resonancia. B, le sigue B porque el grupo saliente, que sería ioduro, se estabiliza mucho mejor que un cloruro, porque el ioduro es un átomo mucho más luminoso, por lo tanto ese electrón se encuentra en una región mucho más grande, donde la interacción con los otros electrones que hay no es tan fuerte debido a que hay mucho más espacio. Mientras que el cloruro es más chiquitito, entonces hay interacciones mucho más fuerte. Ese electrón que queda ahí puede estar topándose con otros electrones mucho más veces que en el caso del yoduro, puede ser más grande, ¿no? Entonces, el tema del grupo saliente, el análisis es idéntico para la SN2, o sea, tiene que ser un buen grupo saliente. ¿Y cómo yo sé que es un buen grupo saliente? Analizándolo como si fuera una base conjugada. Mientras mejor se estabilice esa base conjugada, mejor grupo saliente será. El efecto el otro efecto que vamos a ver es el efecto del solvente. Fíjense aquí que aquí sí es contrario a la SN2. En la SN2 dijimos que el disolvente tenía que ser polar para que disolviera el nucleófilo y aprótico para que no lo solvatara tan fuerte. Bueno, aquí es todo lo contrario. Aquí, como el intermediario es un carbocatión, ese carbocatión, además de estabilizarse por hiperconjugación y efecto inductivo de su propia estructura, también tiene una estabilización por el efecto del solvente. Y si ustedes hacen una similitud entre un carbocatión y la sal de mesa, ustedes dicen que la sal de mesa es NaCl y que cuando esto se disocia en Na positivo y cloro negativo, ¿verdad? Por lo tanto, si ustedes hacen esa misma similitud para ahora un carbocatión, o sea, para un Rx, y ustedes dicen que ese Rx se disocia en R positivo, en carbocatión, y en X negativo, entonces fíjense que aquí hay un catión y un anión, y aquí hay un catión y un anión. El cloruro de sodio, ¿en qué se disuelve? Perfectamente, en agua. ¿Y por qué el agua es capaz de romper esas interacciones fuertes de iones? Porque el agua puede solvatar muy bien por puente de hidrógeno a el cloruro, o por la parte del oxígeno negativo. Mírenlo aquí. Bueno, aquí está puesto no agua, está puesto un alcohol, pues lo pusieron R, pero es como lo mismo. O sea, tanto el agua como un alcohol, el oxígeno es negativo, el hidrógeno es positivo. Por lo tanto, la parte negativa de ese disolvente puede interactuar muy fuerte con el catión, y la parte positiva de esa agua o de ese alcohol puede interactuar muy fuerte con el anión. Entonces, claro, esa solvatación ayuda considerablemente a que este carbocatión y este grupo saliente se alejen perfectamente, porque ellos están protegidos, tienen una capa de solvatación. Pero esa capa de solvatación es tan fuerte debido a que el solvente es polar prótico. Aquí yo sí necesito que sea prótico, para que la interacción con el solvente sea muy fuerte. Y por lo tanto ese grupo saliente pueda estar solvatado, se aleje, deja el carbocatión también, obviamente solvatado, pero fíjese que el carbocatión está solvatado, pero ahora está solvatado por moléculas de nucleófilo. Por lo tanto, cualquiera de estos alcoholes va a poder atacarlo como nucleófilo débil. Entonces,
A diferencia de la SN2, en la SN1 el disolvente sí tiene que ser prótico. Tiene que ser prótico. Polar, obviamente, porque tiene que haber una polaridad elevada para que pueda solvatar, obviamente, a esos cationes que se forman, a esos iones que se forman, y prótico para que la solvatación sea muy fuerte, por lo tanto, ese grupo saliente se aleje lo más del carbocatión y por lo tanto ese carbocatión quede expuesto para ser atacado por el nucleófilo, que en este caso el nucleófilo es el disolvente. Entonces aquí sí necesitamos disolventes polares próticos. Fíjense que con la SN2 nosotros analizamos 4 efectos: sustrato, grupo saliente, disolvente, nucleófilo. Pero en la SN1 estamos analizando sustrato, grupo saliente, disolvente, y el nucleófilo no lo estamos analizando. ¿Por qué no estamos analizando el nucleófilo? Porque realmente el efecto del nucleófilo no importa para nada, porque la velocidad de la reacción no depende del nucleófilo. Como no depende del nucleófilo, no tiene sentido analizar qué efecto pudiera causar el nucleófilo en la velocidad de la reacción. ¿Cómo yo puedo aumentar la velocidad de una SN1 analizando el nucleófilo? Para nada, no me sirve para nada. Entonces yo no tengo que estar analizando con respecto a un mecanismo SN1 el papel del nucleófilo. ¿Por qué? Porque realmente el nucleófilo en la SN1 no significa que no haya nucleófilo, hay nucleófilo, pero el nucleófilo en la SN1 es el propio disolvente, entonces no hay ningún tipo de análisis para el nucleófilo. Entonces, hasta ahí vamos a hacer un punteo para ir concluyendo cosas. Hasta ahí tenemos qué cosa. Tenemos el mecanismo. Mecanismo de la SN1. Un sustrato, voy a ponerle R en forma general, no significa que sea primario, R, un sustrato, lo primero que va a hacer es eliminar su grupo saliente. El paso 1, elimina su grupo saliente, se forma un carbocatión y se elimina ese grupo saliente. Luego hay un paso 2 donde ese carbocatión es atacado por el nucleófilo. Que el nucleófilo va a ser nucleófilo / disolvente. Disolvente. Es atacado por el nucleófilo. Voy a ponerle al nucleófilo ahora un par de electrones. No le voy a poner una carga negativa porque el nucleófilo, recuerden que no va a estar cargado. Por lo tanto, este nucleófilo ataca a ese carbocatión y se formaría entonces un enlace nucleófilo. Bueno, para que de forma general mejor le pongo un hidrógeno porque si no, no se va a entender. Voy a poner un ejemplo de nucleófilo. Voy a poner nuevamente, por ejemplo, voy a poner agua. Ese nucleófilo va a ser atacado por agua, por ejemplo. Por lo tanto, este par de electrones ataca. Se forma el enlace oxígeno-carbono, pero como el agua tocó como agua, perdió su par de electrones, está formando 3 enlaces. Estaré formando 3 enlaces. Ya hay 2 enlaces con los hidrógenos y ahora forma un tercero. Por lo tanto, se queda positivo. Por lo tanto, necesitamos de un tercer paso donde esa molécula de agua o esa molécula de alcohol protonado va a reaccionar mediante ácido base y restituye sus electrones. Entonces tenemos un alcohol. Y ahí tendríamos el mecanismo. Eso es lo primero. Lo segundo, entonces, es que la velocidad aumenta con respecto al sustrato. Siguiendo el orden terciario, mayor que secundario, mayor que primario.
Tenemos entonces también que la velocidad aumenta con buenos grupos salientes. Buenos grupos salientes. O sea, paréntesis, bases conjugadas que se estabilicen eficientemente. Cuatro, la velocidad aumenta con solventes polares próticos. Entonces, aquí les resumí lo que hemos visto hasta ahora. El mecanismo de la reacción, cómo aumenta la velocidad o cómo se afecta la velocidad con el efecto de sustrato, cómo se afecta la velocidad con el efecto del grupo saliente, cómo se afecta la velocidad con el efecto del solvente. También podemos agregar por aquí, si quieren, el tipo de diagrama de energía. O sea, el diagrama de energía, por lo general va a tener tres etapas. Una etapa lenta, donde se forma el carbocatión, el intermediario. Una etapa más rápida, donde se forma casi el producto, pero que ese producto todavía tiene un tercer paso que es la formación este último paso. Entonces aquí tenemos los reactantes, tenemos los productos, tenemos un primer estado de transición, un segundo estado de transición, un tercer estado de transición, tenemos un intermediario 1, tenemos un intermediario 2. El intermediario 1 sería este sería intermediario 1, este sería intermediario 2. ¿Ven? Y la energía de activación va a ser esta que está aquí, la del paso lento, energía de activación. Entonces, esta diapositiva resume lo que hemos visto, ¿no? El CN1, cómo funciona el mecanismo y los efectos de cada uno de los componentes que afectan la velocidad. No se ve el efecto del nucleófilo, porque el nucleófilo no es presente en el paso lento de la reacción. Vamos a ver entonces la estereoquímica, como mismo lo hicimos en la SN2. La SN2 nosotros dijimos, la estereoquímica significa que si un halogenuro actilo, un sustrato es quiral, por ejemplo, partimos un R, una estereoquímica de la SN2, según el mecanismo, en la SN2 el nucleófilo va a atacar por la parte de atrás, por lo tanto se invierte la configuración, si partimos de un R vamos a llegar a un S, y si partimos de un S vamos a llegar a un R. Eso es con respecto a la SN2. Con respecto a la SN1, eso no es así. ¿Por qué? Porque la SN1, nuevamente les recuerdo que el mecanismo es vía carbocatión. Por lo tanto, una vez que se forma ese carbocatión, si nosotros partimos de un nucleófilo, disculpen, de un sustrato S, o sea, de un sustrato que tiene su estereoquímica, en este caso, por ejemplo, un sustrato S, cuando él elimina el grupo saliente se forma un carbocatión que es plano, un carbocatión que es plano, por lo tanto, el ataque del disolvente, o entre paréntesis el nucleófilo, va a ocurrir ya sea por la parte de arriba de arriba del plano, o puede ocurrir por la parte de abajo del plano. Y la probabilidad de que eso ocurra es de un 50%. Mírenlo aquí en esta imagen de aquí abajo. O sea, él es plano y puede ser que el ataque ocurra por un lado o que ocurra por el otro. Entonces, yo no tengo cómo controlar eso. ¿Qué significa eso? Que si el ataque ocurre por el mismo lado que se fue el grupo saliente, entonces vamos a llegar a una misma configuración S. Pero si el ataque ocurre por el lado contrario, entonces vamos a llegar a la configuración contraria, a la configuración R. ¿Ven? Entonces, realmente la estereoquímica del SN1 es formación de mezcla racémica. Formación de mezcla racémica. Esa es la estereoquímica. O sea, siempre que ustedes analicen un sustrato que es quiral y ese sustrato experimente una sustitución nucleofílica unimolecular, o sea, una SN1, los productos que van a obtener van a ser mezcla racémica. Van a obtener un 50%
de la configuración que traía el sustrato y un 50% de la contraria. Eso siempre va a ser así, no se pueden olvidar de eso. Vamos a ver este esquemita una vez que inicie de nuevo. Que a veces las cosas en 3 dimensiones mucho más se entiende mejor. O sea, tenemos ahí el sustrato, disculpen, el intermediario, que ahora está representado por el otro lado. Ahí está ocurriendo el tercer paso de la reacción, que sería la desprotonación de ese producto. Entonces, tiene el otro enantioma. Entonces tenemos el sustrato. El sustrato va a eliminar el grupo saliente. El sustrato que elimina el grupo saliente, se forma el carbocatión plano. Por lo tanto, este carbocatión plano puede ser atacado por una cara. En este caso se atacó por el lado derecho. Entró el agua protonada, se desprotona y obtengo entonces un alcohol con una configuración determinada, con la misma configuración que traía el sustrato. Pero, como el intermediario es plano, también el ataque podría haber ocurrido por la parte izquierda, se forma el enlace, entró el agua protonada, viene otra molécula de agua, se lleva ese hidrógeno ácido y finalmente se forma el producto. Un alcohol ahora con la configuración contraria. ¿Por qué? Porque está entrando por el lado contrario, por donde estaba el grupo saliente. ¿Ven? Entonces, la estereoquímica de la SN1 siempre hace formación de mezclas racémicas. Siempre que ustedes tengan un sustrato viral y que ocurra una reacción vía SN1, van a obtener productos como mezclas racémicas. Ahora, hay un detalle también adicional con respecto al carbocatión. Y eso ya ustedes lo vieron con Claudio, cuando estudiaron la adición de HX alquenio. Era el tema del ordenamiento. Siempre que ustedes estén presentes con estudios y reacciones donde el intermediario sea un carbocatión, siempre va a existir la posibilidad de reordenamientos. ¿Por qué? Porque los carbocationes se reordenan siempre que puedan. No significa que siempre que haya un carbocatión se va a reordenar, sino que siempre que haya un carbocatión, la posibilidad de que se reordene está presente. Lo va a hacer si gana estabilidad, si no, no lo hace. Pero ya el hecho de que se forme un carbocatión intermedio, ya ustedes tienen que pensar que pudiera haber ordenamiento. Pudiera haber ordenamiento siempre que él gane estabilidad. Por ejemplo, miren esta reacción global. Tenemos este compuesto que según nomenclatura sería 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4. El sustituyente está en carbono 2, esto es un bromo, esto es un metil, así que empiezo por este lado. 1, 2, 3 y 4. Este sería el 2 bromo, 3 metil butano. Entonces, yo tengo el 2 bromo 3 metil butano. Si yo ese 2 bromo 3 metil butano lo hago reaccionar, lo pongo en un balón de reacción, le añado metanol. Fíjense aquí la pista que lo que les dije, estoy añadiendo el disolvente que es un nucleófilo que es débil, o sea, no estoy colocando en el balón de reacción nada que sea fuerte. Por lo tanto, ya ustedes deben sospechar de que esto va a ocurrir por un mecanismo SN1. ¿Por qué? Porque no tengo ningún nucleófilo fuerte presente. Entonces, si yo hago esto, lo pongo a calentar un poquitito para aumentar la cinética y que las moléculas empiecen a chocar unas con otras. Si eso ocurre, ese bromo que está ahí se va a eliminar y se va a formar un carbocatión secundario. Tiene cierta estabilidad porque es secundario, se forma un carbocatión secundario. Por lo tanto, ese carbocatión secundario genera un producto del ataque del alcohol en esa misma posición donde está el grupo saliente. Es lo esperado. Pero de pronto se obtiene también un producto inesperado que tiene ese nucleófilo o el disolvente entró en un carbono distinto al que estaba el grupo saliente. Entonces, ¿cómo es posible que se forme este producto? Bueno, la única explicación posible es que ocurre un reordenamiento. O sea, el bromo se elimina, se forma un carbocatión secundario, pero ese carbocatión secundario tiene la posibilidad de reordenarse para un carbocatión terciario.
por un desplazamiento de hidruro. O sea, ese hidrógeno se va con sus 2 electrones a esta posición y por lo tanto deja deficiente de electrones el carbono que está aquí en la derecha. Y por lo tanto se transforma en un carbocatión terciario mucho más estable. No significa que no se va a obtener un producto derivado del secundario, no, se obtiene también un producto derivado del secundario porque en cuanto se forma esta carga positiva, el alcohol está presente en la reacción y lo ataca y se forma el producto. Pero también en cuanto se forma ese carbocatión secundario, rápidamente se reordena porque gana estabilidad convirtiéndose en un carbocatión terciario. Entonces, claro, ese carbocatión terciario ahora puede ser atacado por el agua, por el alcohol, y por lo tanto puede generar el producto inesperado que les contaba, o el producto reordenado. Entonces, fíjense cómo la posibilidad de reordenamiento existe siempre y cuando tengamos un carbocatión presente como intermediario. Y obviamente siempre que él pueda reordenarse. Fíjense que se reordenó para este carbono, para el de la derecha, no lo hizo para el de la izquierda. Porque claro, el de la izquierda sería un carbocatión primario. Entonces eso no va a ocurrir. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de reordenamientos en carbocatión. Por ejemplo, fíjense aquí, tenemos un sustrato secundario. Fíjense que este es un sustrato secundario que origina lo esperado. Lo esperado es que se vaya este yodo, aquí se forma un carbocatión y que por lo tanto en esa posición de ahí entre el metanol y se forma este producto. Y eso justamente es lo esperado. Aquí estaría lo esperado. Pero lo inesperado es este de acá. O sea, ahora ese nucleófilo entró en este carbono de acá. Bueno, para que eso ocurra, lo que pasó fue un desplazamiento de metilo. O sea, fíjense que aquí lo que se desplazó fue un metilo. CH3, 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 déjenme ver, CH, tendríamos aquí entonces carbonatión porque se fue el yodo, tenemos el carbocatión y entonces fíjense que ahora aquí este metilo se va con su... Recuerden que aquí hay 2 electrones siempre, ¿eh? Un enlace siempre está formado por 2 electrones. El electrón que aporta el carbono de CH3 y el electrón que aporta este carbono de acá. Por lo tanto, este metilo se va hacia acá, por lo tanto, se forma un carbocatión terciario. El metilo se colocó en esta posición, se forma entonces aquí un carbocatión terciario. Y claro, con ese carbocatión terciario formado ahí, entonces el ataque en esa posición del metanol, obviamente que te genera ese compuesto de acá. ¿Ven? Otro ejemplo podría ser este, donde tenemos entonces un sustrato secundario, donde lo esperado, obviamente, es que ese cloro se vaya y que ese metanol entre en esa posición. Y eso te genera este producto de acá, que es lo esperado. Pero también de forma inesperada se formó este. ¿Cómo ocurre eso? Tenemos entonces este metilo, aquí, tenemos aquí el cloro, que cuando ese cloro se fue, se forma entonces el carbocatión acá. Pero claro, ese carbocatión aquí es secundario, y recuerden que aquí hay un hidrógeno, porque aquí fíjense que ese carbono tiene representado 3 enlaces, significa que el cuarto enlace es un hidrógeno. Entonces aquí este hidrógeno con su par de electrones puede correrse a esa posición, irse a esa posición, y por lo tanto generar un carbocatión mucho más estable, que sería este carbocatión terciario. ¿Sí? El hidrógeno se fue para acá y tendríamos un carbocatión terciario. Entonces ya ese reordenamiento justifica la obtención de ese producto, de que el nucleófilo entre en esa posición, en una posición donde no estaba el grupo saliente. Lo justifica justamente el reordenamiento. Vamos a ver este caso. Tenemos ahora un yodo con un ciclohexeno. Un ciclohexeno. Donde tenemos aquí un yodo y en la posición 1, 2, 1. Y aquí tenemos un yodo. Bueno, nuevamente, paso 1. Se va al grupo saliente. El grupo saliente se genera el carbocatión justamente en esta posición. Ahora, este carbocatión en esa posición es secundario. Pero fíjense que si él salta
para esta posición va a seguir siendo secundario, pero va a estar estabilizado por resonancia. Entonces, obviamente, él va a ganar estabilidad si salta para esa posición. El carbocatión no salta, lo que salta realmente es el hidrógeno con los electrones. El hidrógeno con los electrones es lo que salta. Entonces, claro, si este hidruro pasa a esa posición, genera un carbocatión en esta posición de acá. Pero ese carbocatión está estabilizado por resonancia. Está estabilizado por resonancia. ¿Sí? No significa que va a haber reacción en esta posición y en esa. No. Ojo, no, en esta posición no hay reacción. Esta representación de lo que estoy haciendo aquí es la justificación de por qué ocurre el reordenamiento de acá para acá. Y ocurre debido a que ese carbocatión se estabiliza por resonancia. Pero no significa que la carga va a estar aquí y que va a estar aquí. O sea, no significa que va a haber un ataque a esa posición y que también va a haber un ataque a esa posición. No, no, no. Esto que yo estoy representando aquí es para justificar por qué hubo un reordenamiento. Hubo un reordenamiento porque el carbocatión en esa posición gana estabilidad por resonancia. Gana estabilidad por resonancia. Entonces, el salto a esa posición que justifica este producto de acá. ¿Ven? Fíjense que lo esperado era que el nucleófilo, que en este caso sería este oxígeno, ataca esa posición, mírenlo aquí, pero también ahora ese oxígeno atacaría a esta posición cuando ocurre el reordenamiento, que sería obviamente este producto. ¿Sí? Y el último está un poquitito más difícil de ver, un poco más difícil de ver, pero veamos lo que ocurre. O sea, tenemos esta molécula, voy a borrar esto de acá, tenemos esta molécula, y en presencia de metanol me dice que se forma esto y esto. Fíjense que los dos productos son distintos a lo esperado. ¿Por qué? Que lo esperado hubiese sido lo siguiente, hubiese sido de que el yoduro se vaya de ahí como grupo saliente, y que te generara esto. Fíjense que te genera un carbocatión primario. Entonces, claro, ¿ustedes creen que es posible que ese carbocatión se forme? ¿Alguien? ¿Qué creen de ese? Ajá. Un carbocatión primario. Se puede... Es muy difícil que se forme, si no sería por ese N2. Exactamente. Entonces, claro, como es un carbocatión primario, no se estabiliza. ¿Quién me habló? Felipe, ¿no? Sí, profe. Felipe. Será un punto en la I2. Lo que ahora no tengo aquí donde apuntar. Lo voy a dejar apuntado ahora. Gracias, profe. ¿Cuál es tu apellido? Guzmán. Guzmán. Felipe Ignacio. Guzmán. Entonces, obvio que esto no se va a formar, por lo que dice Felipe. O sea, ese grupo saliente, si se va, genera un carbocatión primario, y el carbocatión primario no se estabiliza, es muy inestable. Entonces, ¿cómo es posible que se forme el producto? Bueno, en primer lugar, como no se forma este carbocatión, tampoco se va a formar el producto de sustitución en esa posición, que sería, ¿con qué se reaccionó? Con etanol, ¿no? Tampoco se formaría esto. Fíjense que el producto, lo experimental que ocurre es que esto, reaccionando con esto, se obtienen dos productos, y ninguno de esos dos productos es el ataque del etanol a esa posición de ese carbocatión. ¿Ven? Entonces, como este producto no se forma, evidentemente ese carbocatión tampoco se forma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hubo un reordenamiento de forma tal en que ese yodo se va
a la misma vez que este hidrógeno se reordena para acá. O sea, de forma concertada. Fíjense que no puede haber formación. Fíjense lo curioso de esto. O sea, no es que se formó el carbocatión primario, y luego se reordenó ese hidrógeno para acá a formar un carbocatión terciario. Eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó. ¿Por qué yo sé que eso no fue lo que pasó? Porque si eso hubiese pasado, entonces la formación de este carbocatión primario hubiese originado este producto. Por lo tanto, nunca existió un carbocatión primario que se reordenó a terciario. No, eso jamás pasó, porque si el carbocatión primario se hubiese formado, aunque sean trazas, se hubiesen obtenido que sean trazas de este producto. Y como este producto no se obtiene, no se ve, fíjense que lo que se forman son estos dos, entonces la formación del carbocatión primario no ocurrió. Entonces, este reordenamiento que hubo, porque lo que sí ocurrió fue la formación de este producto. Y ese producto se forma si obviamente llegamos a un carbocatión como este. ¿Por qué? Porque ahora eso es atacado por etanol y te genera entonces H3 y el O, H2, H3. Pero para que este carbocatión terciario se forme, no pudo haberse formado debido a que se formó el primario y después se reordenó. No, porque si fuese así, entonces teníamos que haber obtenido un producto primario y no tuvimos un producto primario. Entonces eso indica de que el reordenamiento ocurrió de forma concertada, o sea, el reordenamiento ocurrió de la siguiente manera: a la misma vez, en el mismo instante de tiempo en que el yoduro se va, el hidrógeno salta a esta posición. Y eso sí te genera entonces un carbocatión terciario al tiro. O sea, él salta directo salta del sustrato que es este, salta directo a este terciario. ¿Cómo? Haciendo esta operación de forma concertada. Y ahora eso sí me explica que yo tenga ese producto que voy a borrar por aquí para seguir escribiendo en este lado. Eso sí me explica entonces que el producto que yo tengo, el primer producto que tengo como terciario. Porque pues se forma ese carbocatión terciario, que luego es atacado, por etanol, H3, H2OH, es atacado por etanol y te forma entonces uno de los productos que estaba ahí, H3 o H2, H3. ¿Ven? Y ese producto sería el primero, este de acá. Pero tenemos un segundo producto. Ese segundo, y con un anillo más grande, que es raro. Bueno, evidentemente aquí tuvo que haber habido un reordenamiento incluso del anillo. O sea, lo que pasó aquí, esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que en vez de haber habido un reordenamiento, con el hidrógeno que estaba aquí, hubo un reordenamiento de este H2. Estos dos electrones aquí, este enlace de aquí, saltó hacia acá a la misma vez que se fue yo. O sea, como mismo aquí, de forma concertada, se fue el grupo saliente y el hidrógeno saltó a esta posición de forma concertada, también ocurrió de forma concertada el grupo saliente se fuera, pero que en vez de saltar el hidrógeno, hubo un reordenamiento de metilo. O sea, este enlace, estos electrones que están aquí, se fueron a ayudar a ese carbono y te formó entonces un intermediario con cíclico más grande. ¿Ven? Ahí sería este SH2. Ese SH2 sería este de aquí. Vamos a ponerle este numerito, mira, 1, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 y un 7, ¿verdad? Entonces, ese SH2 realmente es ese. 1, ese, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ven? Entonces, esta molécula sufrió dos posibles reordenamientos conceptuados. Uno, en el cual el hidrógeno que estaba aquí saltó al CH2 y llegó directamente a un terciario, o quien saltó fue este enlace. Y ese enlace saltó hacia ese CH2 y obviamente se rompió el ciclo, se abrió el ciclo y se puso más grande. Y se generó un carbocatión secundario. Fíjense que
Fíjense que en este reordenamiento se genera un carbocatión terciario, en este reordenamiento se genera un carbocatión secundario. Obvio que este producto va a ser mayoritario. Este producto va a ser mayoritario porque proviene de un carbocatión terciario. Este producto también es estable porque es secundario y los carbocationes secundarios también tienen cierta estabilidad. Por lo tanto, una vez que se forma ese carbocatión, va a ser atacado por el etanol y te va a generar entonces el producto, digamos, que se obtiene ahí de forma experimental. Y que la única explicación posible es esa, esta de aquí, es esa que sería un reordenamiento consultado. Entonces, ¿cómo los reordenamientos son súper importantes en este tipo de sustitución nucleofílica unimolecular? ¿Por qué? Porque la sustitución nucleofílica unimolecular finalmente lo que hace es formarte un carbocatión, eliminar el grupo saliente, se forma un carbocatión, y ese carbocatión, si tiene la posibilidad de reordenarse, lo va a hacer. Si no tiene la posibilidad de reordenarse, obvio que no lo hace, se queda como carbocatión y listo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo de eso que estoy diciendo. Bueno, un ejemplo. Voy a hacer otra diapositiva aquí. Sí. Entonces, al final, aparte del reordenamiento, también tendríamos quizás 4 productos, si es que la molécula es quiral. Exacto, sí, Cada claro. uno con su, o sea, Sí. cada uno con su par de enantiómeros. Y mira, de estas de aquí, de estas de acá, realmente quiral tenemos este carbono aquí sería quiral. Entonces aquí realmente tenemos el R y el S. Cuando se forma, cuando se va este yodo, se forma el carbocatión acá. Imaginen que ya no tenga yodo aquí. Tiene el carbocatión acá, ese metanol va a entrar en esa posición, va a entrar por arriba y por abajo. Entonces realmente aquí tenemos el R más el S. Ocurre el reordenamiento, el metilo vino para acá. Claro, ya aquí no, ¿ves? En este producto ya no hay quiralidad. ¿Por qué? Porque este carbono tiene 2 metilos y ese carbono tiene 2 metilos. Entonces ya ahí no hay ningún carbono que sea quiral. Entonces realmente en esta primera reacción se obtuvieron 3 productos. Si tú tienes en cuenta la estereoquímica, se obtuvieron 3 productos. El producto no reordenado, pero que es atacado por encima y por debajo del plano, y el producto reordenado. En este caso de aquí, tendríamos también el R y el S. Cuando se va este cloro, aquí se forma el carbocatión. Formaría el carbocatión ahí. Y por lo tanto, si el etanol ataca por arriba, va a formar un producto, y si ataca por abajo, te va a formar el otro. Entonces aquí también tenemos el R y el S. Y aquí no, porque aquí este carbono no es quiral. Fíjense que para acá hay lo mismo que para acá. Entonces no es quiral. Aquí tendríamos 3 productos también. En este caso, cuando esto se va, se forma el carbocatión acá, y ese carbocatión ahí, o sea, este producto aquí, claro, es quiral también. Aquí hay 2, el R y el S. ¿Por qué es quiral? Porque para acá tenemos un CH2 y después un CH, y para acá tenemos un CH2, CH2. ¿ven? Entonces la molécula, ese carbono tiene 4 grupos distintos. Y en esta posición sería lo mismo. Aquí tendríamos para acá un CH y para acá un CH2, así que también tenemos el R más el S. Aquí teníamos 4 productos, miren, 4 productos. Y en esta no, en esta tenemos un solo producto porque ese carbono no es quiral y tampoco este carbono es quiral. Entonces, realmente aquí tenemos solamente esos dos productos. ¿sí? Pero sí, respondiendo a tu pregunta, por supuesto que si tenemos en cuenta la estereoquímica, se obtienen más productos todavía. Gracias, profe. Ok, ¿qué iba a hacer yo aquí? Les decía que el reordenamiento va a ocurrir siempre que sea posible, pero no significa que cada vez que hay un carbocatión va a haber reordenamiento. Por ejemplo, si yo tengo una molécula como esta, un halogenuro alquilo como este, y yo lo hago reaccionar con calor, como etanol, por ejemplo, calor, él va a eliminar el grupo saliente, se va a formar este carbocatión. Claro, tenemos un carbocatión, pero él no va a reordenarse por ningún lado, porque aquí tenemos un carbono primario, aquí tenemos un carbono secundario, ya él es secundario, entonces él no va a hacer nada ahí. Incluso ni aunque haya aquí un anillo aromático, eso es algo importante que tienen que tener en cuenta. Él se reordena siempre, un carbocatión se va a reordenar a sus carbonos adyacentes nada más. Él no va a estar saltando por toda la molécula para llegar a un lugar donde se estabilice. No. El reordenamiento ocurre solamente
en los carbonos adyacentes. No más que eso. Entonces eso tienen que tenerlo presente. Como mismo vimos en la SN2, que un alcohol primario podría convertirse en un halogenuro alquilo a través de un mecanismo SN2. Bueno, ahora un alcohol terciario, fíjate, estamos en los extremos, primario, SN2, terciario, SN1, secundario, va a depender. Pero como mismo un alcohol terciario, ahora tenemos un alcohol terciario, alcohol butílico, por ejemplo, reaccionando ahora con bromuro de hidrógeno. Pasa lo mismo que cuando vimos la SN2, o sea, lo primero que va a ocurrir va a ser una reacción ácido-base, o sea, donde este hidrógeno es ácido y donde este oxígeno es una base, se protona el alcohol, ahora se convirtió ese alcohol en un buen grupo saliente porque sale como agua, por lo tanto, él va a eliminar esa agua y se va a formar, ¿qué cosa? Un carbocatión terciario. Entonces, ese carbocatión terciario es muy estable. Por eso es que estamos hablando de un alcohol terciario. O sea, ese alcohol terciario se protona, elimina agua y se forma un carbocatión intermediario. Y luego, entonces, ese carbocatión intermediario es atacado por el anión bromuro y se forma finalmente el halogenuro terciario. Entonces, a partir de un alcohol primario, yo voy a obtener un halogenuro de alquilo. Disculpen, a partir de un alcohol terciario, yo puedo obtener un halogenuro de alquilo terciario mediante un mecanismo SN1. Entonces, esto es un ejemplo de uso de la vía de la reacción SN1 para obtener halogenuros de alquilo. Como mismo lo vimos en la SN2 con alcoholes primarios, aquí lo estamos viendo con alcoholes terciarios. El mecanismo, obviamente, va a ser el que experimenta una reacción SN1. Con eso llegamos al cuadro resumen entre la SN1 y la SN2. Fíjense cómo en la SN1, si yo analizo el nucleófilo, realmente el nucleófilo no afecta en nada. De hecho, son nucleófilos débiles, es lo que les decía, es el disolvente. Nucleófilos débiles. En la SN2 se necesita un nucleófilo fuerte y esa es la pista más importante. Entonces lo repito de nuevo. Esa es la pista más importante porque ustedes van a enfrentarse a ejercicios donde ustedes van a tener, por ejemplo, una reacción A más B dando C y se le va a preguntar qué tipo de mecanismo ustedes creen que ocurre en esa reacción. Y una de las pistas es ver el nucleófilo. Ustedes ven que el nucleófilo es fuerte, si es una sal, si es un anión, entonces se van a ir por SN2 al seguro. Se van a ir por un mecanismo bimolecular de seguro. Si ustedes ven que no hay nucleófilo fuerte, que lo que hay es un disolvente, entonces se van a ir por un SN1. Eso es lo que les da la pista a ustedes de qué mecanismo está actuando el nucleófilo. Todo lo otro ya tiene que ver ya con un poco de lógica de analizar el mecanismo. O sea, el sustrato. Claro, en la SN1 el sustrato tiene que ser terciario. ¿Por qué? Porque se forma un carbocatión y el carbocatión más estabilizado es terciario. En la SN2 es todo lo contrario. En la SN2 tiene que ser primarios. ¿Por qué? Porque no se forman carbocationes. Al contrario, tienen que ser sustratos que no tengan impedimento estático para que el nucleófilo pueda atacar por la parte de atrás. ¿Ve? Entonces, por eso se sigue este orden. Disolvente. En el caso de la SN1 se usa un disolvente ionizante. ¿Qué significa ionizante? Polar, prótico. En el caso de la SN2 se dice que es una amplia variedad de disolventes. Pero obviamente vimos que los apróticos son los mejores. Apróticos. No significa que no puedas usar otro, pero los mejores son los apróticos. En el caso de la SN1 tiene que ser sí o sí prótico. Este ionizante es prótico. Grupo saliente, en ambos casos es lo mismo. El grupo saliente en ambas reacciones tiene que ser un buen grupo saliente. Esto es como les decía, con factores que hacen que la velocidad de la reacción vaya más rápido o más lento. Y desde el punto de vista de características cinéticas, vimos entonces que en la SN1 la velocidad depende solamente del sustrato, en la SN2 depende del sustrato y del nucleófilo. La estereoquímica en la SN1 se forma mezcla racémica, la mezcla de inversión y retención es mezcla racémica. En la SN2 se invierte la configuración totalmente. El retenimiento en la SN1, obviamente que son comunes siempre que sea posible, en la SN2 es imposible porque no hay carbocatión. ¿Ven? Entonces,
ese cuadro te resume bastante bien la comparación entre las dos reacciones. Con esa diapositiva terminaría lo que es la SN1 y la SN2. Entonces ahora les quiero compartir otra de las canciones que he estado preparando, que ahora no la veo aquí donde está. A ver dónde estoy. Aquí. Que se llama el carbocatión, que ustedes ya la han visto. Pero les quiero contar un poco de qué va esta canción. Esta canción realmente... Ah, no, espérate, tengo que compartirlo con el audio de... Que traten de imaginarse qué es lo que está pasando. O sea, esta canción que es el carbocatión es... Imagínense que ustedes ahora están en una SN1. Ustedes están en una SN1. Ustedes en un balón de reacción, ustedes colocan a un sustrato que es un sustrato que la propia canción va a ir indicando qué tipo de sustrato es. Lo van a identificar. Pero ustedes colocan un sustrato que va a experimentar una SN1, pero traten de imaginarse que ese sustrato que se va a convertir en un carbocatión va a estar rodeado de disolvente, que va a actuar como nucleófilo. Entonces, esta primera canción es la canción desde el punto de vista del carbocatión, del sustrato ese que se está convirtiendo en carbocatión, y hay una segunda canción, porque es una historia, ¿no? Una segunda canción desde el punto de vista del nucleófilo, desde el punto de vista del disolvente que está mirando cómo ese sustrato se convirtió en carbocatión y está viendo todo lo que le está pasando. Y después entonces vamos a ver la canción desde el punto de vista del nucleófilo. Me robaste mi electrón, no te hagas el hueón. Me dejaste positivo como un verdadero catión. Yo me estabilizo con hiperconjugación y también deslocalización. Pero si me aromatizo ganaré más estabilización. Cambio yo mi situación. Hay un vacío de amor esperando que Cupido un nucleófilo me mande hoy. Soy un pobre secundario, pero me reordenaré con un desplazamiento de hidruro en un 2×3. Ahora soy más fuerte y tiempo de vida gané. Gracias a mi electrofilia yo te encontraré. Te encontraré. Te encontraré. Me robaste mi electrón y ahora mira cómo cambio yo mi situación. Hay un vacío de amor esperando que Cupido un nucleófilo me mande hoy. Mi plana geometría revela mi irritación. Justo en el centro está mi corazón. Un orbital vacío de amor encontrarás, pero lo guardo para el nucleófilo que lo conquistará. Conquistará. Conquistará.
televisión. Hay un vacío de amor, esperando que Cupido un nucleófilo me mande hoy. El carbón cañón, el carbón cañón, el carbón cañón, el carbón cañón. Entonces, el... espérense. Espérense. ¿Qué algo pasó? Entonces, como vieron, el sustrato está dentro de un balón de reacción. Piensa que el sustrato es secundario, porque según la letra, te dice que, huevón, me robaste mi electrón. O sea, quien le robó el electrón fue el grupo saliente. O sea, el grupo saliente se fue, le robó su electrón. Él se convierte en un carbocatión secundario. Él empieza, digamos, a decir cómo puede estabilizarse, pero realmente finalmente se estabiliza a un carbocatión terciario. Me dice que soy un pobre secundario, pero me reordenaré. Entonces, está el sustrato en ese balón de reacción, el grupo saliente se fue, le robó su electrón, él era secundario, se reordenó, y mientras pasaba todo eso, estaba el disolvente, que es el nucleófilo, estaba observando todo lo que está pasando, y entonces ahora el nucleófilo digamos, el nucleófilo va ahora a exponer desde su punto de vista qué es lo que él vio, y realmente lo que está pasando aquí es una historia de amor, ¿no?, entre el carbocatión y el nucleófilo. Porque ahora fíjense cómo el nucleófilo el carbocatión dice que necesita que Cupido venga, que le mande un nucleófilo, y el nucleófilo está ahí esperando, obviamente, como un Cupido, un galán, ¿no? Lloraba. Cuántico, químico, rígido, nucleófilo, coloreando para hacer la corta, al tiro te caché. Carreteamos un rato, la pasamos chancho y Liz Taylor me enamoré. Tu órbita al vacío me atrae con su positividad. No sabes tu grupo saliente lo que tengo atrás. Compartiremos electrones, yo te los daré. Por ambos lados de tu cuerpo me aproximaré. Cuántico, químico, rígido, nucleófilo, coloreando para hacer la corta, al tiro te caché. Carreteamos un rato, la pasamos chancho y Liz Taylor me enamoré. Con un solo choque efectivo a nuestro clímax llegamos y nuestros orbitales se solaparon. Un nuevo enlace sigma formamos y a un estado intermedio llegamos. Cuántico, químico, rígido, nucleófilo, coloreando y para hacer la corta, al tiro te caché. Carreteamos un rato, la pasamos chancho y Liz Taylor me enamoré. Ahora una ligera acidez nos caracteriza. Busquemos una base y nuestro amor se eterniza. Esa base que hace que el hidrógeno se vaya, para quedarnos tú y yo relajados en la playa. Cuántico, químico, rígido, nucleófilo, coloreando para hacer la corta, al tiro te caché. Carreteamos un rato, la pasamos chancho y Liz Taylor me enamoré.
Entonces ven, déjenme quitar el de esto que va a salir otra canción. Ahí el nucleófilo le relató a ustedes todo lo que él estaba mirando, todo lo que él estaba viendo, cómo ese sustrato se le fue su grupo saliente, se convirtió en carbocatión, obviamente él vio que se reordenó, y cómo empezó a aproximarse, le dice, por ambos lados de mi cuerpo, de tu cuerpo me aproximaré, claro, porque es plano. O sea, el carbocatión es plano, se convirtió en algo plano, entonces el nucleófilo empieza a atacarlo por ambos lados de su cuerpo. Incluso también hasta le menciona ese tercer paso que, como yo les decía en la clase, a veces los libros no lo mencionan. O sea, dice, ahora una ligera acidez nos caracteriza. Claro, después que el nucleófilo atacó, fíjense que yo no dije el nucleófilo si es débil o fuerte, pero ya ese detalle de que ahora una ligera acidez nos caracteriza y vamos a buscar una base que se lleve el hidrógeno, es justamente ese último paso. O sea, el nucleófilo es débil, ataca, entra protonado y necesita ahora de una base que le robe ese hidrógeno ácido. Llegar a un producto final estable y que van a estar estabilizados y felices en la playa, ¿no? Hay un poquito ahí de humor, un poquito de historia de amor en esas dos canciones, pero que las dos canciones van, digamos, ligadas una de otra, y lo que se está relatando es el mecanismo SN1 entre un halogenuro, entre un sustrato, no un halogenuro, entre un sustrato secundario y un nucleófilo débil. Entonces, bueno, con eso quedan 3 minutos. Quería terminar con esas dos canciones. Resumiendo, vimos SN1, SN2, SN1. Mañana en la ayudantía, tengo entendido que ya Fidel se comunicó con ustedes. Le va a dejar grabado un video acerca de la resolución de algunos ejercicios que tienen que ver solamente con SN1 y SN2. Y bueno, entonces la próxima semana seguimos adelantando este capítulo con reacciones de eliminación. Así que eso, tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Voy a anotar ahora mismo lo del 01 de Guzmán, para que no se olvide. Listo. Chao, chao. Tengo un buen fin de semana. Entonces mañana no hay clase ni solamente el video. Mañana no va a haber ayudantía, digamos, sincrónica. Lo que va a haber es una ayudantía asincrónica. Fidel les va a subir el video, por lo tanto ustedes pueden revisarlo cuando ustedes quieran. No tienen que conectarse mañana. Buenísimo. Ok. Profe, muchas gracias. Chao. Bueno. Nos vemos.